Me llamo Carlos, tengo 35 años y padezco el síndrome de yo no me haría ilusiones. Me llamo Irene, tengo 24 años y sufro el trastorno de no puedo hacer nada. Me llamo David, tengo 29 años y padezco la enfermedad de mientras a mí no me toque. Un día abres el periódico y descubres que existen más de 3 millones de personas con una enfermedad rara en España. Más de 3 millones. 7 de cada 100 personas. Y claro, te da que pensar. Te preguntas si podrías hacer algo por mejorar su vida. Algo para devolverles la esperanza. Pero luego te dices a ti mismo, Vamos, si ni siquiera les conoces. Ya tienes tus propios problemas. miras a otro lado, Buscas una excusa Quedas con tus amigos y cuando quieres darte cuenta ya lo has olvidado. hasta que conocí a Javier, mi monitor de natación. Hasta que en un taller coincidí con Malena. hasta que Susana y Enrique me hablaron de su hija Sofía. Javier sufre la enfermedad de los huesos de cristal. Malena sufre esclerodermia y siempre va acompañada de su bastón o su silla de ruedas. Sofía tiene solo 6 años y está a la espera de recibir un diagnóstico. Él me enseñó que yo también padecía una enfermedad. Una que no aparece en los libros de medicina. Pero que afecta a millones de personas en todo el mundo. Con el tiempo, descubrí que mi enfermedad tiene cura. Que no es raro tener una enfermedad rara. Y que trabajando juntos, Aprendiendo juntos. Podemos devolverles la esperanza. Cada día, millones de personas con enfermedades raras se enfrentan al síndrome de yo no me haría ilusiones, la enfermedad de mientras a mí no me toque, el trastorno de no puedo hacer nada. Estas enfermedades son más frecuentes de lo que nos gustaría. Por suerte, tienen cura. Entra en enfermedades-raras.org. Vacúnate contra la indiferencia y cambia la vida de millones de personas. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Nosotros aquí en Telecano somos demasiado partidarios de estos grandes días mundiales o nacionales y que luego durante el resto del año pues la gente, la sociedad comienza a pasar. Este es un problema del que tenemos que estar sensibilizados todos y durante todos los días. Es un problema que afecta a grandes minorías, por lo tanto un público objetivo de una cadena como la nuestra. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar no con un técnico, sino con una persona que es afectada y además de Vallecas. Es portavoz de una asociación que está todavía en constitución, que se llama Objetivo Diagnóstico, y es padre de una niña que no tiene todavía diagnóstico. Es un subgrupo, digamos, de las personas que tienen enfermedades raras. Aún, digamos, más allá, ¿no?, de las enfermedades raras, no tienen todavía diagnóstico. Se llama Enrique Recuero. Bienvenido aquí a Telecano. Muchas gracias. A esta emisora. Bueno, Enrique, ¿qué son las enfermedades raras? Las enfermedades raras, pues las enfermedades, como lo dice la palabra, son enfermedades, al llamarles raras, pues son unas enfermedades que pues no están a la orden del día, ¿no?, los constipados, de ciertas enfermedades poco frecuentes, son enfermedades muy poco frecuentes, que afectan a una determinada minoría. Lo que pasa es que, además, esas enfermedades son bastante abrasivas, son muy fuertes, ¿no? No son unas enfermedades, en algunos casos te dejan hasta con parálisis cerebral, o en algunos casos ya no eres un paciente de por vida, sino que al ser un paciente ya de por vida, los pacientes también son los de tu alrededor, ¿no? Condicionan a los familiares, a los padres, a los abuelos, e incluso a veces a los amigos, pero sobre todo el problema de las enfermedades poco frecuentes o raras es que tampoco hay una investigación tan certera como para que todo el mundo dentro de esas enfermedades tenga diagnóstico. Bueno, tú además eres padre de una niña, Sofía, de 8 años, Sí. Que no tiene diagnóstico. No tiene diagnóstico. ¿No? ¿Cómo se vive una situación? Es decir, Pues es un poco duro, es un poquito duro, sobre todo porque el médico te habla de que tiene una encefalopatía con microcefalia, pero tú preguntas, vale, ¿por qué? ¿Qué es
cuál ha sido el problema, ¿no? Cuál es la enfermedad que le ha producido eso, o si es una enfermedad que le va a ir produciendo más daño. Entonces se vive con una incertidumbre y con una tristeza grandísima, sobre todo en el tema personal, porque muchas veces lo digo, no me cansaré de repetirlo, que porque uno sea fuerte, piensa a veces que el causante de la enfermedad, aún no siendo genético, ¿no? Porque a mi mujer y a mí nos han estudiado para saber si ha habido un problema dentro de las enfermedades raras, un problema genético que haya causado esta situación, ¿no? Tenemos otra hija que no tiene ningún problema, que tiene 5 años, pero la incertidumbre nuestra es hasta dónde va a llegar, qué es lo que va a pasar a sus tratamientos. Tenéis las personas, las familias que tenéis este tipo de problemas, tenéis una serie de tenéis otros problemas añadidos, sí, y por lo tanto eso derivará en reivindicaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no?, el tema de cuál es el tratamiento escolar que se da a un chaval que tiene un problema de estos. Las reivindicaciones como tal ya no son reivindicaciones, sino es recordar a las personas que dirigen el Estado, ya no solo el gobierno, sino en general, estoy hablando de comunidades autónomas, estoy hablando de directores de colegios, de que estos niños también tienen unos derechos, como niños y como enfermos, pero llega un momento en el que te das contra un muro, porque desconocer en un momento dado el problema que tiene tu hija, o desconocer por dónde tienes que ir para dar el camino, seguir el camino en la administración para llegar a los derechos exactos de una persona de estas características, es muy duro y muy problemático. Entonces, si encima de que no tienes diagnóstico de una enfermedad rara, no puedes llegar a contactar con personas que tienen la misma enfermedad, que están sin diagnóstico, y contactas con asociaciones, pero por la ley de protección de datos no te facilitan esos datos, pues es cuando la mayor reivindicación que uno tiene es levantar la mano y decir, estamos aquí. Esa es la reivindicación que queremos hacer con la asociación para personas sin diagnóstico. Oye, ¿cómo os ha afectado los recortes en el tema de la dependencia? Una barbaridad. O sea, yo ahora mismo estoy en una televisión, no tengo a ninguna persona con la que pueda participar o ninguna persona de las que haya tomado medidas respecto a los recortes, pero sería muy contundente. O sea, diría lo que se llama políticamente incorrecto. Es una salvajada. O sea, el tema de, por ejemplo, el copago con las personas de enfermedades raras es una salvajada. Lo del tema de la dependencia, los recortes en dependencia, o sea, la gente no está pidiendo una limosna, sino unos derechos, ¿no? No, pues que este señor cobra el máximo, ¿no? 400 euros, pues yo invitaría a alguien que por 400 euros contratara a una persona que fuera a limpiarle el culete y que fuera a alimentarle todos los días, a ducharle, a dormir, a todo ese tipo de cosas. A mí me parece una salvajada, o sea, yo creo que eso no se tenía que haber tocado. Oye, en comparación con otros países, ¿cómo está España en cuanto a atención pues hombre, voy a ser un poco gracioso, pues está como que esto no es España, esto es Españistán. O sea, estamos muy por debajo de otros países. O sea, yo soy conocedor de que en otros países, no nos vamos a poner ahora a sacar números, el trato a la ancianidad, a los enfermos, a las personas que no se pueden valer, es, como la palabra indica, es un trato humano, como la palabra indica. Aquí no. Aquí directamente empiezas por los problemas, desde la persona que te aparca en una plaza de minusválido no concienciándose de que eso está reservado para personas de movilidad reducida e incluso que son para personas que están llevando a sus hijos y demás, hasta hace poco un señor de un autobús que no le quiso bajar la rampa a una mamá que llevaba a su hijo con una parálisis cerebral. Te puedo poner muchísimos casos que dan vergüenza ajena. Yo hay veces que no me cuadra en la cabeza. Ahora bien, hay asociaciones como FEDER que están empezando desde abajo con esa concienciación. Tienen un proyecto y están llevando a cabo un proyecto de empezar con los niños de educación infantil a enseñarles que hay niños diferentes, que aunque tengan una enfermedad son niños, y eso es lo principal. ¿Y el sistema educativo español está preparado para acoger unas personas que tienen unas carencias especiales? El sistema educativo no, el país, el mundo no está preparado. El mundo todavía no está preparado, por eso digo que hay que educar desde abajo. Pero ahora, si nos ponemos con el sistema educativo en relación con las enfermedades raras y con las personas sin diagnóstico o dependientes o discapacitados, en ocasiones, no digo todo, en ocasiones es vergonzoso. Desde el ejemplo que puedo poner en el Colegio de Educación Especial, que va mi hija, que están de prestado en la Politécnica desde hace 45 años, pero no pueden construirles en el Pau de Vallecas un colegio,
porque teniendo los terrenos no hay dinero, se lo han llevado en vagonetas, hasta situaciones un poquito más graves de coger y por un colegio concertado con niños discapacitados hace poco, de una de las fundadoras, el hijo de una de las fundadoras de la asociación, de Diana, pues sufrió un problema al colegio que pertenece a una empresa grande, Telefónica, y decidieron cerrar el colegio y los han dejado en la calle diversificados, algunos todavía sin escolarizar. Me imagino que en familias como la vuestra, vamos, os hace un problema de estos que tengáis que estar absolutamente volcados. Es que eso lo lleva la naturaleza. Yo, como digo muchas veces, a mí me motiva a echar una mano. Yo veo a una persona un poco perdida y le indico por dónde tiene que seguir. Incluso uno de los motivos ha sido este, ¿no? El tema de la asociación, que no quiere decir que porque yo sea ahora el presidente, porque la acabamos de fundar, luego sea el presidente. Yo estoy seguro que va a haber personas con una enfermedad sin diagnosticar, o a lo mejor con personas que tienen esa enfermedad sin diagnosticar, que son más válidas para llevar la tutela de esta asociación, pero lo principal era dar el primer paso, para pertenecer a asociaciones que ya tienen unas determinadas enfermedades y por lo menos que se nos escuche. ¿A qué colectivos estáis